Dentro del área metropolitana de San Salvador, podemos identificar varias cuencas, subcuencas y microcuencas, dependiendo de la escala de trabajo y de la importancia del cauce principal que lo atraviesa. Algunas de ellas desembocan en el Océano Pacífico y otras, por el contrario, drenan al río Lempa, que es el río más importante del país. De todos los ríos y quebradas que recorren el área metropolitana, los más destacables, tanto por sus dimensiones como por su interacción con la población, son las quebradas que desaguan al lago de Ilopango y los ríos Las Cañas, el Tomayate y el Acelguate. Todas estas cuencas se caracterizan por ser de respuesta rápida, es decir, una alta concentración de la escorrentía en zonas puntuales. En general, un elevado riesgo por amenaza de inundación es causado por las elevadas pendientes del volcán de San Salvador, las dimensiones de la propia cuenca, la invasión de los cauces y el mal uso de los suelos. ¿Cómo se genera una inundación? El Salvador tiene una época seca y otra lluviosa, claramente diferenciadas. Cuando llueve, el agua puede infiltrarse en el terreno, quedar retenida, evaporarse o circular por la superficie hasta la red de drenaje, que son los ríos y quebradas. Si la cantidad de agua que se recoge en estos cauces es superior a la que los cauces pueden transportar, se produce el desbordamiento e inundación de las zonas aledañas. De manera natural, se producen inundaciones por lluvias muy intensas o muy prolongadas en el tiempo. Ahora bien, en el área metropolitana de San Salvador, las personas han intervenido tanto en las laderas y los cauces, favoreciendo que ocurran inundaciones de manera más frecuente y destructivas en zonas donde no era habitual este tipo de eventos. Los levantamos y los salimos. De primero se fue la casa de mi hermana y salimos corriendo para arriba. Al ratito se fue la de nosotros, la del vecino. Y hasta el niño se fue en el agua y hasta allá abajo lo fueron a agarrar. Aquí habían 8 al hilo, pero las 8 se fueron. Pues mire que realmente nos agarró desprevenidos, pues como le decía a él, pero se acuerda la última vez que hablé con él, dije yo, las obras que se hacen, sí es cierto, mitigan, pero no son obras que van a tener río al 100%. Acordémonos que la naturaleza, pues solo Dios sabe cómo viene cada año. Y según los estudios, pues año con año, las construcciones que se hacen en la zona de arriba afectan, pues. Nosotros bien afligidos porque fui que yo ni cuenta me había dado que el río estaba metiendo. Cuando vine a ver que me tocaron la puerta 3 veces, pero yo dije a ver quién será y cuando le dije a ver quién es, no le dije el río, ese río bien afligida, digo abrí la puerta cuando vi el agua ya iba arriba. Y lo primero que hice fue sacar los niños primero, los saqué y los fui a dejar de una hermana de arriba. Y después con él los quedamos arreglando allí, pero nada sirvió porque todo se fue el agua, como se llenó allí. Las láminas me las arrancó, la ropa, todo se fue, todas las cosas que teníamos no los quedó nada, un gran lodazal que los quedó allá adentro. Hoy sí fue lo más desastroso que puede ver aquí en nuestro país. Y la gente quedó llorando sin nada porque las paredes, casa, todo perdimos. Aquí la gente, los niños han quedado sin ropa, sin comida, sin casa, sin techo, sin nada. Las inundaciones son un proceso asociado a la dinámica natural de los ríos y la geomorfología fluvial es compleja y cambiante en el tiempo, a corto y a largo plazo. Que una lluvia acabe produciendo una inundación o no, dependerá no solo de la fisiografía de la propia cuenca o de la intensidad de la lluvia, sino también de otros factores condicionados por un inadecuado uso del suelo en las proximidades de nuestras grandes ciudades, entre ellos la invasión de los cauces por habitantes de los estratos sociales más desfavorecidos, la deforestación de las zonas altas y la impermeabilización de las áreas de recarga por construcciones habitacionales, industriales o de ocio. A menudo, la gestión de las inundaciones urbanas se caracteriza por una falta de comprensión de los factores que inciden en la dinámica de las cuencas hidrográficas urbanas. Para poder gestionar el riesgo de inundación dentro del área metropolitana,
hay que conocer el proceso natural de un río y caracterizar los fenómenos asociados a este. Pero es necesario concentrarse no solo en los aspectos de ingeniería hidráulica y de gestión de inundaciones, sino también en los aspectos ecológicos, políticos, socioeconómicos y de riesgo. Pues por dar una definición a la gestión del riesgo, pues la podemos entender como la capacidad de una sociedad y sus actores para transformar las condiciones que generan los desastres. Estas condiciones no son únicamente naturales o no son únicamente responsabilidad de los fenómenos naturales que se convierten en amenazas, sino que hay una serie de factores socialmente construidos donde entrarían aspectos económicos, culturales, educativos, de institucionalidad, normativos, etc. El desastre entonces pasa a ser un momento más en la historia de ese territorio y no el foco de atención en la gestión del riesgo. Ahí tampoco entonces nos centramos únicamente en sistemas de alerta temprana frente a la ocurrencia del desastre u obras de mitigación, sino que hay que trabajar una perspectiva más amplia, más integral, donde entran otras problemáticas relacionadas con la sociedad y su desenvolvimiento en el territorio. Hay estas otras disciplinas como el marco legal, la planificación y ordenamiento del territorio, la educación, el conocimiento del entorno natural y social, esa memoria histórica de lo que ha ocurrido en los territorios, etc. El trabajo de Geólogos del Mundo entonces intenta abordar esta perspectiva integral con una visión de territorio donde encontramos los aspectos sociales y los naturales. El proceso de caracterizar la inundabilidad requiere de monitoreo técnico especializado y desde el programa IPGARAMS se contribuye a generar una herramienta que documente la inundabilidad del AMS en puntos críticos de inundación. Desde el programa IPGARAMS se ha estado trabajando en el fortalecimiento técnico tanto de las alcaldías como de la Oficina de Planificación del AMS, y en esta ocasión la línea de trabajo ha sido la caracterización de inundabilidad del área metropolitana de San Salvador, el estudio de sus principales ríos y quebradas, para analizar las zonas susceptibles a inundación, sobre todo analizar los eventos históricos como fueron el Mitch, el Stan y ahora recientemente el huracán Ida. Se han hecho levantamientos de campo exhaustivos con gente de las comunidades, se han obtenido datos de las secciones, de las quebradas, se han calculado volúmenes de agua que han discurrido, todo esto para obtener una cartografía que permita tanto a las alcaldías como a la OPAMS generar ordenanzas, generar instrumentos para regular el territorio. Una componente importante de trabajo ha sido caracterizar el AMS por cuencas. Los municipios trabajan muy individualmente con sus fronteras administrativas, pero las quebradas discurren atravesando esos límites y el enfoque de cuenca ha sido muy importante, ¿no? en este trabajo. El mayor uso que se le puede dar al mapa sería incorporar la cartografía en ordenanzas municipales, por ejemplo, en la instancia municipal, para empezar, donde se prohíba o se regule la construcción de ciertas viviendas o ciertas infraestructuras en lugares determinados porque son susceptibles a inundación o porque realmente ya han sufrido inundaciones. Eso a nivel de alcaldía. A nivel de OPAMS se podría incorporar en su reglamento, que incumbiría a toda el área metropolitana, e incluso pues ya traspasar eso y llegar al Ministerio de Medio Ambiente, porque ahí se identifican zonas de riesgo y protección civil incluso, porque se identifican zonas de riesgo que ellos podrían usar o identificar ya para poder hacer actuaciones sobre el terreno. La situación de aprender a conocer la parte técnica ayuda para poder uno aportar y poder decir, esta persona la tenemos que evacuar porque se encuentra en riesgo. O sea, tal vez anteriormente no se tenía eso. Nada más, o sea, todo el mundo reaccionaba por el desastre que surgía, pero no había, antes de 2005 no había algo más de lleno a lo que es la prevención. Entonces, por lo menos uno puede ver y prevenir. Puede dar un dictamen técnico de decir, mire, esta zona está en riesgo, ¿verdad? Hay que tomar las precauciones del caso. En cambio, antes no se tenía esa capacidad. El riesgo es construido, por lo tanto se puede prevenir.
no se podrá trabajar para disminuir el riesgo si no conocemos las amenazas naturales a las que estamos expuestos.